Inicio al panel que lleva por título Lengua e Imagen, el rol del diseño visual en la comunicación accesible. Yo soy el presidente de este panel, Camilo Fernández Cosman. Presentaré a la coordinadora, a la moderadora del evento, y a los ponentes correspondientes. En primer lugar, tenemos a Estefanía Mirpuri Merino, licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra, España, y máster en Gestión de Pequeña y Mediana Empresa desde 1999 y doble máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo y Dirección de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo desde 2022. Directora de la Fundación 11 para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina desde febrero de 2019 y más de 20 años de experiencia en el área de servicios sociales para personas con discapacidad, desempeñando distintas responsabilidades vinculadas a esta área de trabajo y el área internacional. Miembro de la Junta Directiva del Consorcio Internacional de Desarrollo y Discapacidad desde mayo de 2022 hasta mayo de 2025 y directora de la Oficina de Asuntos Europeos de la Organización Nacional de Ciegos de España entre 2003 y 2007, formando parte de distintas comisiones de trabajo en la Unión Europea de Ciegos, EBU, y participando en congresos y foros internacionales. También nos acompaña Diego García Díaz, quien es diseñador gráfico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular por concurso en la materia Diseño Gráfico 1 a 4 en la FADU UBA, Universidad de Buenos Aires. Es presidente y cofundador de la Fundación Visbilia, dedicada a la producción y adaptación de contenidos en lectura fácil para personas con dificultades lectoras, donde coordina el área de diseño visual editorial. Es director del Centro de Investigación sobre Barreras Arquitectónicas Urbanas
y del Transporte Cibaut en la FADU UBA. Fue director de la carrera de diseño gráfico en la FADU UBA entre los años 2014 y 2022. Es especialista en el diseño editorial de libros accesibles. También está con nosotros Galayano, quien es ingeniera de caminos, canales y puertos y máster en accesibilidad para Smart City. Es gerente general y fundadora de Safe City, consultora internacional especialista en accesibilidad y diseño universal con sedes en España y Perú. Ha liderado proyectos en más de 30 países, colaborando con empresas multinacionales y organismos públicos en la creación de entornos inclusivos y sostenibles. Dirige también el Instituto de Accesibilidad, iniciativa reconocida con el premio Corresponsables, ganadora del Away Tourism Challenge en la OMT y 2 veces finalista del Zero Project Award. Comprometida con la innovación social, impulsa la accesibilidad como eje estratégico de competitividad, sostenibilidad y responsabilidad corporativa, participando activamente en foros internacionales y promoviendo la inclusión como un beneficio para toda la sociedad. También se encuentra entre los ponentes Isan Díaz Lozano, quien es investigador predoctoral en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid y forma parte del Ontology Engineering Group desde 2001. Se graduó en Filología Hispánica en la Universidad de Valladolid y realizó un máster en Ciencia Cognitiva y Lenguaje en la Universidad de Barcelona, con especialización en Lingüística Computacional. Ha trabajado como lingüista computacional en la empresa Expert AI, desarrollando tareas de comprensión del lenguaje natural. Actualmente su trabajo se centra en la adaptación automática de textos para personas con discapacidad cognitiva mediante técnicas y métodos basados en inteligencia artificial y la metodología de lectura fácil. Dejo con ustedes a Estefanía, quien va a ser la coordinadora del evento. Adelante. Muchísimas gracias, Camilo, presidente. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un enorme placer, un privilegio, un honor estar con todos ustedes, pero sobre todo con las personas que me acompañan en la mesa, excelentes panelistas que van a tener la oportunidad de comprobar. En este panel, que como muy bien decía nuestro presidente, lleva por título Lenguaje y la imagen, el diseño visual como garantía para esa comunicación accesible. Un panel que se desarrolla en el marco de este 10º Congreso de la Lengua Española, un congreso que nos invita a pensar en torno a la lengua, y este panel que queremos que les pueda servir a todos ustedes para reflexionar sobre la relación de la palabra y la imagen, sobre la relación del lenguaje y el diseño, pero tratando de ir un poquito más allá. Cómo esa relación puede y debe ser accesible. Hoy en día vivimos en una cultura absolutamente visual, donde las palabras ya no caminan solas, se despliegan en las pantallas acompañadas de numerosos iconos, contrastes de colores y, en definitiva, la lectura o el acceso a los textos se convierte en una auténtica experiencia visual. Pero esa visualidad no es neutra, nos puede abrir o cerrar puertas, nos puede facilitar o dificultar el acceso a la información y a la comunicación y, en definitiva, nos puede incluir o ser en todo o en parte excluyente. Y esa es la primera de las reflexiones que me gustaría dejarles a todos ustedes hoy aquí y sobre la cual mis compañeros seguro pues van a profundizar. El acceso a la información y a la comunicación puede y debe ser accesible. La accesibilidad no es un añadido, ni siquiera es un complemento, ni tampoco debe ser un gesto de buena voluntad. Es un derecho
y, por tanto, es un principio estructural. Todas las personas deben poder acceder a la información y a la comunicación sin tener en cuenta cuáles son sus capacidades sensoriales, cognitivas, culturales o incluso lingüísticas. El diseño, durante mucho tiempo, se ha entendido como algo que embellecía el texto, pero va mucho más allá. La experiencia nos demuestra que efectivamente es algo mucho más allá, es algo mucho mayor, es un desafío mucho más grande. Nos permite poder comprender el texto, nos determina cómo accedemos al mismo y, en definitiva, nos puede que el mensaje al cual tratamos de acceder pueda ser completo o tengamos numerosas dificultades para comprenderlo. Y esa es la segunda de las reflexiones que me gustaría dejarles a todos ustedes en esta pequeña introducción. Partimos en este panel de que el diseño es un principio ético, que tiene como partida algo tan importante como que el diseño no puede ser único, no el mismo diseño puede ser válido para todas las personas, sino que las personas son diversas y, por lo tanto, el modo en el que acceden a la información y a la comunicación es también muy diverso. Habrá personas que accedan a un texto escrito, habrá otras personas que lo hagan a través del audio, habrá otras que utilicen la lengua de señas para comunicarse o habrá incluso personas que utilicen el tacto a través de un sistema de lectoescritura como es el braille para poder comunicarse. Por lo tanto, el lenguaje y el diseño no deben ser compartimentos estancos, sino que deben complementarse. Llevamos mucho tiempo trabajando para que el lenguaje sea verdaderamente inclusivo. Yo creo que los resultados están ahí y todas las personas somos responsables también de que el diseño llegue un momento, más pronto que tarde, que también lo sea. Sin duda, el hecho de incluir en un congreso de esta relevancia un panel con estas características, donde ya se hable de lenguaje, se hable de diseño, no como algo que limita la creación, no como algo que solo contempla una perspectiva puramente estética, sino que permite a todas las personas comunicarse y acceder a la misma información, como digo, es un paso importantísimo. Así que, sin más, y con estas dos reflexiones, me gustaría dar paso a la primera de las panelistas. Cada una de las personas que van a intervenir a continuación tendrán 10 minutos para su exposición. Les permitirá profundizar sobre estas y otras cuestiones de suma importancia e interés, y luego tendremos un apartado para un debate final. Así que, con ustedes, me gustaría dar paso a Gala Llano, que va a ser la primera de las panelistas en intervenir. Gala, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Estefanía. Y muchísimas gracias a la organización del Congreso por invitarme a participar, pero sobre todo, y como bien decía Estefanía, por incluir la accesibilidad en un congreso de estas características. Realmente para mí es muy emocionante. Llevamos muchos años trabajando para que la accesibilidad sea algo normal y se entienda como algo normal y se entienda como algo que parte del diseño, ¿no? Venimos a hablar de la parte visual de la lengua, y es que la lengua no solo se pronuncia y se escribe, también se ve. Se ve en la tipografía de un periódico, en la señalización de un hospital o en los pictogramas de un aeropuerto. Para muchas personas esa dimensión visual condiciona la posibilidad real de comprender la información y de tomar decisiones cotidianas. Tengamos en cuenta que el 16% de la población a nivel mundial tiene algún tipo de discapacidad y para ellos la accesibilidad es imprescindible, pero la accesibilidad es beneficiosa para el 100% de la población. Lo hablamos esta mañana en las primeras ponencias, ¿no? El acceso a la información y a la comunicación es un derecho reconocido en la Convención Nacional, en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se ha hablado muchísimo, ¿no?, de ese derecho a la comprensión que es tan importante. Por eso el diseño visual accesible no se puede considerar un adorno, no es algo accesorio, no es una decoración, ¿no? Es algo esencial para que esa información sea clara y se pueda comprender por todas las personas, tanto en entornos físicos como digitales.
Cuando se descuida esa parte visual de la lengua, se vulneran derechos fundamentales y se limita la capacidad de actuar en igualdad de condiciones. Veamos solo algunas cifras que se manejan, ¿no? Cifras que aporta la Organización Mundial de la Salud. Cerca del 27% de la población, unos 2.200 millones de personas, tienen algún tipo de deterioro en la visión cercana o lejana. A ello se suma que un 5% de la población tiene algún tipo de pérdida de audición discapacitante. Además, se estima que el 1% de la población presenta discapacidad intelectual o dificultades de comprensión. Como podéis ver, el reto es importante. Sumamos otras cifras. Yo soy de ciencias, entonces sumamos otras cifras porque me parece que eso da un poco la visión de lo que nos estamos enfrentando, ¿no? De aquí al 2050, el número de personas con más de 65 años se va a duplicar. Es una estimación de la ONU. Y además tenemos que tener en cuenta que hay en el mundo actualmente 280 millones de migrantes internacionales que muchas veces no conocen la lengua. Esto confirma, viendo esta dimensión de este reto, de este problema que tenemos, ¿no? A nivel internacional, que el diseño visual es un factor determinante en la comprensión del lenguaje. Todas estas personas necesitan apoyos, necesitan un diseño visual que les ayude en esta comprensión del lenguaje. Yo soy especialista en accesibilidad y durante años la accesibilidad se ha entendido como algo meramente físico, ¿no? Hablábamos siempre de rampas, de puertas, de cuartos de baños accesibles, de pasillos amplios y, por supuesto, esto sigo siendo consciente que es importantísimo, pero la accesibilidad no es solo eso, ¿no? No podemos quedarnos en que una persona pueda entrar a un espacio, sino que además tiene que comprender ese espacio. Y comprender un espacio se puede gracias a la accesibilidad cognitiva. La accesibilidad cognitiva se apoya en formas, en colores y en otros aspectos que facilitan la comprensión de los espacios. Y además implica que la información tiene que estar organizada de cierta manera para que poder permitir a esas personas acceder. Os voy a mostrar algunos ejemplos que seguro que os veis identificados en situaciones cotidianas, ¿no? En un hospital normalmente hay personas que están enfermas o personas que vienen a ver enfermos. Normalmente hay un cierto nivel de estrés. Nadie le apetece estar en un hospital, no es digamos, plato de buen gusto. Si un hospital tiene bien categorizada su señalética, esta señalética es accesible, los pictogramas están claros, las personas van a poder orientarse por pasillos prácticamente idénticos sin tener que estar pidiendo ayuda, sin tener que estar desconcertados y sin tener que sufrir ese estrés de no encontrar lo que buscas. Otra situación también muy común y que seguro que la habéis vivido es la situación del aeropuerto. El aeropuerto también tiene cierto estrés, ¿no? Vamos un poco acelerados en un aeropuerto porque pierdes el vuelo, porque no sabes dónde está la puerta de embarque, porque el pasaporte, el visado. Ese estrés se aminora o digamos que se rebaja si la señalética está bien trabajada, si hay una diferenciación de colores por usos del espacio y si ese espacio te permite entender, ¿no? Te permite encontrar la puerta de embarque fácil o te permite encontrar fácilmente los aseos o aquello que vayas buscando. Pero no solo eso, ¿no? A los niños pequeños, las guarderías, con colores, con diagramas sencillos, los niños pueden organizarse y entender un espacio tan sencillo como puede ser una guardería. Les da tranquilidad el saber aquí es donde tengo que descansar, aquí es donde tengo mis juguetes o aquí es donde tengo mis libros. Y en el lado completamente opuesto, ¿no? Un museo. Los museos bien organizados, con señalética accesible, con señalética y con tipografía bien diferenciada, digamos que da la posibilidad al visitante de vivir una experiencia totalmente diferente, o bien disfrutar de esa visita cultural, o bien simplemente entrar y acceder y ver y pasar. El diseño visual permite claramente entender el espacio y digamos que eso se tiene que entender desde el momento en el que se empieza a diseñar. Que estos apoyos, no puede ser considerado como algo accesible, como algo accesorio, perdón.
En América Latina el español convive con lenguas originarias como el quechua o el aymara en el caso de Perú. Esta riqueza cultural también es un reto, evidentemente. El reto que se plantea es asegurar cómo todas estas personas que conviven en un mismo espacio puedan comprender la información en entornos donde no se comparte la misma lengua. De nuevo, el diseño visual viene al rescate y funciona como un puente, y ponemos ejemplos, por ejemplo, pues en clínicas, ¿no? Clínicas urbanas, clínicas más rurales, donde bueno, pues un pictograma puede marcar la diferencia entre una persona que llega y que sepa dónde tiene que ir, a vacunarse o a tomar su medicina. Lo mismo en transporte público, los diferentes colores que hay para las diferentes líneas de autobuses también colaboran a esa comprensión del espacio. Y existen muchísimos otros ejemplos en los cuales lo visual no sustituye a las lenguas, pero sí las acompaña y las fortalece. Todos estos entornos tan diferentes comportan un principio, que lo decía Estefanía al principio, ¿no? Cuando lo visual es claro, la experiencia cambia de la confusión a la autonomía. Y de forma práctica, ¿eso cómo se consigue? Bueno, pues el uso de color, que es algo tan sencillo como agrupar los usos de un mismo espacio con colores similares y con usos totalmente diferentes con colores totalmente diferentes. El uso de referencias en el espacio, por ejemplo, que las señaléticas hagan referencia a algo que está ahí, una fuente, una puerta, un tren, una estatua. El uso de señalética accesible, con tipografías claras, con colores contrastados, con pictogramas reconocibles, no hay que inventar nada nuevo, con flechas y con colores que se puedan comprender y que hagan fácil esa comprensión. Y luego con la jerarquía de la información. La información tiene que estar ordenada para que se pueda comprender. Además, resolver estas necesidades inmediatas del diseño visual es también una estrategia de futuro. ¿Por qué? Porque hablábamos antes de que en el año 2050 se estima que las personas de más de 65 van a ser el doble de los que actualmente son, y la digitalización seguirá transformando nuestras rutinas y lo visual seguirá siendo una herramienta que sostiene la comunicación. No se trata solamente de responder a la diversidad actual, sino de anticipar la que vendrá y asegurarnos que la información siga siendo comprensible en sociedades cada vez más complejas. Así que, como conclusión, solamente quiero dejar claro que cada tipografía, cada color, cada símbolo que se utiliza son decisiones que incluyen o que excluyen. Un cartel ilegible puede cerrar puertas y un diseño visual claro puede abrirlas. Así que el español solo será una lengua plenamente viva si es también una lengua accesible. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gala. En tu exposición has dicho cosas muy interesantes, muy prácticas, pero de todas ellas me gustaría destacar una. Qué importante es que el diseño visual sea accesible, porque coloca en el centro de todo a las personas, y eso es lo importante, con independencia del dispositivo que utilizan para acceder a la información o con independencia de algo que puramente embellece el texto. Pasamos ahora a nuestro segundo panelista. Le daremos la palabra a Issam Diab y con él, entre otras cuestiones, vamos a dar un pasito más. Vamos a incorporar la inteligencia artificial, además a una discapacidad concreta, con seguro algunos ejemplos prácticos. Así que, Issam, cuando quieras. Muchas gracias, señor presidente de la mesa, señora coordinadora y distinguidos colegas y, por supuesto, señoras y señores participantes y presentes aquí en esta sala. Quien me conoce sabe bien la emoción que me supone estar hoy aquí en este foro, y así quiero que mis primeras palabras sean de profundo agradecimiento tanto a la Real Academia Española y la SALE como al Instituto Cervantes y al Gobierno del Perú por reunirnos y también acogernos. Es para mí un honor estar hoy aquí en este panel. Como se ha señalado, es muy importante que en estos foros existan paneles y sesiones dedicadas a la accesibilidad que nos envuelve, también en relación con el lenguaje. Mi ponencia la he titulado De la palabra a la imagen, un diálogo para comprender, y esta intervención
parte de un derecho fundamental que ya han mencionado mis compañeras y en el que no voy a reincidir, que es el acceso a la información, un derecho recogido en la Convención de las Naciones Unidas, que no solo garantiza que los Estados, no solo obliga que los Estados garanticen la accesibilidad en entornos físicos, como hemos tenido el ejemplo de Gala, sino también en los entornos comunicativos e informativos, que esto es la denominada accesibilidad cognitiva, que muchas veces también, aparte de ser la más olvidada, es en la que menos recaemos porque es una discapacidad que no se ve y la gente no cae en que también hay que incidir en este tipo de discapacidades. Esta accesibilidad cognitiva se puede conseguir a través de diferentes principios, recomendaciones, pautas, como las que se recogen en la norma 1 en español de la metodología de lectura fácil o en la recién publicada Guía Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible por la Academia, que se ha venido presentando estos días en este congreso, que dicen o que dictaminan que un buen uso del diseño visual, que mezcle tanto texto, ¿no?, lengua, aspectos lingüísticos, pautas lingüísticas que se deben adaptar como pautas del diseño visual, de la maquetación de los textos, este buen uso del diseño visual puede garantizar que el mensaje sea legible, entendiendo la legibilidad como una facilidad que se encuentra o que se halla en las propiedades físicas del texto. Como ha mencionado Gala en la anterior participación, podemos mencionar la tipografía, el uso de un color con contraste, el uso de gráficos, imágenes que acompañen al texto. En ese sentido, he querido recoger algunas de las pautas y recomendaciones que se encuentran tanto en la metodología de lectura fácil como en la Guía Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible de la Real Academia. Por ejemplo, pueden parecer muy banales, pero ayudan muchísimo a la comprensión y a la legibilidad. Por poner un ejemplo, el uso de imágenes o pictogramas explicativos y no decorativos, es decir, que tengan un propósito funcional, que no traten de embellecer el texto, sino que acompañen fielmente lo que se está diciendo con una imagen que represente exactamente ese concepto. Otro de los ejemplos es el uso de glosas a nivel textual. Las glosas son explicaciones a pie de página o colocadas en algún lugar estratégico del documento que expliquen expresiones complicadas, palabras complejas que no se puedan entender, jergas, argots. También alinear el texto a la izquierda. Esto es muy importante y no se tiende a hacerlo. Alineando el texto a la izquierda evitamos posibles espacios que pueden producir dificultades a la hora de la legibilidad y utilizar también tipografías sin serifa para que a la hora de decodificar cada carácter sea mucho más fácil de poder hacerlo. Por último, también mencionar el uso del color, que es un aspecto bastante pertinente. El color también habla. En este ejemplo se ve claramente que los colores que se asocian a aspectos culturales como el rojo malo, el verde bueno, tenemos que tener en cuenta estos códigos culturales también para aplicarlos en el uso del color y en los contrastes también de las imágenes. Quería poner un ejemplo de buenas prácticas. Literario es una adaptación de un libro de Braulio Foz Burgés, donde podemos ver esta adaptación a lectura fácil que está publicada, cómo se utiliza un interlineado amplio del texto para que se pueda leer con completa legibilidad y facilidad, agrupar las listas en viñetas para que no creen una carga de memoria, una carga visual también en los conceptos que aparecen lineales, indicar cada idea en un párrafo diferente para que el lector de manera cognitiva identifique las ideas con bloques diferenciados. A nivel narrativo es muy importante el uso de los diálogos en estilo teatral, indicando siempre quién es el hablante para evitar cargas o sobrecargas inferenciales, para evitar que no se sepa quién está interviniendo en el parlamento del diálogo. Como indiqué antes,
uso de glosas para términos que puedan ser complejos o incluso expresiones metafóricas que puedan dar resultado a ambigüedades o a pérdidas de significado culturales. Y, por último, a nivel genérico, alinear siempre el texto a la izquierda. En nuestra línea de investigación del Grupo de Ingeniería Ontológica, como me han presentado anteriormente, nosotros estamos trabajando en el desarrollo de aplicaciones para adaptar textos a lectura fácil, y una de las aplicaciones es Alicia, que adapta relatos a lectura fácil y que ha sido co-creada y validada en estudios participativos con personas con discapacidad cognitiva, porque uno de los principios o de los pilares que sustentan nuestra línea de investigación es la creación no solo de herramientas o sistemas para adaptar textos a lectura fácil, sino el diseño de protocolos inclusivos basados en inteligencia artificial responsable que involucren a usuarios no solamente como se viene haciendo tradicionalmente en los procesos de evaluación, sino en todo el proceso de creación. A nivel de diseño visual tenemos que tener en cuenta muchísimos aspectos, como pueden ser como viene aquí el menú desplegable, con diferentes propiedades o funcionalidades para hacer la página más accesible, los colores, la disposición de los botones también es muy importante. Alicia, en el sentido o en el contexto en el que estamos en este panel, cubre dos aspectos del diseño visual accesible que son claves en el género narrativo. El primero es el uso de pictogramas, como os había ido también mencionando, que ayudan a reducir la carga memorística de las personas con discapacidad, que también ayudan en la decodificación de las palabras, porque están acompañando, y podemos entenderlos como un ancla semiótica, un anclaje de significado, y también cubre la adaptación, como mencioné antes, de diálogos a estilo teatral, indicando siempre quién es el hablante. Puede que esto parezca quizás una bobada, hablando claro, pero hace poco me leí Los cachorros de Vargas Llosa antes de venir aquí y me gustaría invitarles a que se lo leyeran también, porque me di cuenta de que hay fragmentos dialógicos, no hay diálogos, que a pesar de tener un uso impecable, como Vargas Llosa siempre hizo, de la lengua, muy rica, a nivel de accesibilidad cognitiva pueden causar algún tipo de dificultad de legibilidad, porque utilizan voces polifónicas, no se sabe quién es el interlocutor. Entonces intentamos también, con este uso de la inteligencia artificial, reducir esta carga adaptando textos y que sean accesibles para toda la población. Podemos entender, por tanto, bueno, quería poner algún ejemplo de cómo es Alicia, ¿no? Esto sería un texto original, la entrada se adaptaría de esta manera. Esto es a nivel lingüístico, reducimos, no voy a entrar en estos aspectos, pero reducimos complejidad lingüística, y quería enseñarles también cómo sería el uso de los pictogramas. Todo esto ha sido validado por usuarios para que ellos se encuentren mejor y más de manera adecuada con la aplicación y con la función de los pictogramas. Y sobre los diálogos, aquí tienen otro ejemplo de la adaptación de diálogos a lectura fácil, indicando quién es siempre el hablante. Haciendo recapitulación o un buen uso de todas estas prácticas, entenderíamos que el diseño visual es una especie de respeto, ¿no?, hacia quien lee, y también una hospitalidad cognitiva, creando entornos amigables, familiares y accesibles para todo el mundo. Y para acabar, me gustaría hacer un pequeño punto de reflexión. Yo, como filólogo, nunca he estado muy de acuerdo con el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, porque sería tirar piedras contra mi tejado. Y la accesibilidad, y en este caso cognitiva, me ha enseñado también a defender esta tesis que estoy vindicando, y me ha ayudado a entender que una imagen vale exactamente lo que ayude a comprender. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Isam, por esa reflexión final, que yo creo que es compartido, pues me atrevería a decir, por todas las personas que estamos aquí, por demostrar que efectivamente esta vez sí la inteligencia artificial ayuda
es accesible, en primer lugar, y ayuda a personas especialmente vulnerables y, como tú muy bien decías, pues un colectivo que muchas veces dentro del entorno de la discapacidad pues son las grandes personas olvidadas. Y también gracias por darnos la entradilla a nuestro siguiente interviniente, a nuestro siguiente panelista, Diego García, con el cual pues vamos a navegar, si me permiten la expresión, a través del diseño editorial. Nos vamos a detener ahora en los textos y cómo se trabaja ese diseño accesible en esta materia. Diego, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Gracias por su presencia. Muchas gracias a la Real Academia Española, a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y al Congreso Internacional de la Lengua Española por haber otorgado este rol relevante en la discusión al diseño visual como factor de mejora de la accesibilidad. Desde hace más de 10 años trabajamos en la producción de libros y materiales editoriales en lectura fácil. Hemos producido casi 60 materiales, adaptando textos para personas con discapacidad intelectual y para personas con otras dificultades lectoras, pero ante todo creando libros accesibles. Destaco este punto porque mi exposición se centra en el aporte del diseño visual a la accesibilidad de la lectura inmersiva, ante todo la lectura de libros, poniendo en relevancia las diferencias en las condiciones de legibilidad con otros textos, como la señalización, la cartelería de información, textos instructivos o lectura en todo tipo de interfaces digitales. La Fundación Visibilia es una de las 2 organizaciones no gubernamentales en la Argentina que se dedican exclusivamente a la adaptación de contenidos a lectura fácil, siguiendo la premisa que representa a las personas con discapacidad, nada sobre nosotros sin nosotros. Desde el inicio incorporamos a personas con discapacidad intelectual como validadores, es decir, como lectores usuarios que participan activamente en la revisión de los materiales antes de su publicación. Su trabajo no se limita a la comprensión textual. También revisamos con ellos aspectos visuales como comodidad lectora, cansancio, percepción de la dificultad, voluntad inicial lectora, códigos visuales internos del libro e interpretación de las imágenes. Este diálogo constante nos permitió observar cómo la visualidad incide directamente en la predisposición hacia la lectura. La profesora Clara Nielsen, autora del Manual de Lectura Fácil, publicado por Visibilia junto a UDEVA y principal estructuradora de la metodología de la Fundación, define este proceso en una tarea co-creadora. Los validadores no son observadores externos, sino colaboradores activos en la definición de criterios lingüísticos y visuales que mejoran la accesibilidad real. Por eso, todo lo que hoy podemos afirmar sobre el aporte del diseño editorial accesible se apoya en una década de práctica sistemática y validada por los propios usuarios. Esa experiencia nos permitió advertir que dentro del campo de la lectura fácil, la discusión sobre la accesibilidad se concentra mayormente en los aspectos lingüísticos. Las guías internacionales de Inclusion Europe, IFLA o las normas UNE ofrecen pautas muy valiosas sobre vocabulario, sintaxis y estructura, pero dedican poca atención a los factores visuales y editoriales, que también inciden en la comprensión y la usabilidad del dispositivo libro. En la práctica, esto produce materiales correctos desde el punto de vista normativo, pero no siempre cómodos ni estimulantes de leer. Las recomendaciones sobre diseño visual suelen ser genéricas o intuitivas, sin evidencia del aporte del diseño profesional ni de la experiencia acumulada en el campo del estudio tipográfico y el diseño editorial. Por eso consideramos importante avanzar en más investigación metodológica específica sobre las variables visuales y su influencia en la comprensión y en la experiencia lectora de personas con discapacidad intelectual. En este camino, el CIBAUT, Centro de Investigación en Diseño y Accesibilidad de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, que tengo el honor de dirigir, se encuentra desarrollando un proyecto de investigación con el objetivo de comparar empíricamente el rendimiento lector entre tipografías sin serifa y con serifa. Voy a polemizar
con el colega, para usuarios en lectura fácil. Destaco que estoy hablando de lectura inmersiva, textos largos y lectura de libros, ante todo, de literatura. Esta línea de trabajo surge de una contradicción evidente. Mientras las normativas de lectura fácil favorecen las tipografías sin serifa, la bibliografía sobre diseño editorial sostiene que las familias con serifa pueden ofrecer una lectura similar o incluso más fluida en textos prolongados. Aquí es importante distinguir entre legibilidad y lecturabilidad. La legibilidad se asocia a la capacidad de reconocer signos de forma correcta. La lecturabilidad, en cambio, concepto propuesto por Walter Tracy en el 86, abarca la experiencia de lectura fluida y sostenida, es decir, el grado en que el diseño visual facilita que el lector mantenga la atención en el significado del texto sin interferencias perceptivas. El diseño editorial, entendido desde la visualidad, organiza jerarquías, ritmos y relaciones espaciales que orientan la comprensión. La accesibilidad no depende solo de qué se dice, sino también de cómo se ve. Depende de cómo la composición tipográfica, la visualidad del párrafo y de la página acompañan el pensamiento del lector. Autores como Susanna Lico y Gerhard Unger coinciden en que la legibilidad no es una propiedad absoluta, sino una construcción cultural. Leemos mejor aquello a lo que estamos expuestos con frecuencia. Las formas tipográficas presentes en gran cantidad de textos cotidianos adquieren por hábito una cualidad de lecturabilidad, siempre que cumplan con otros criterios de diseño, altura X equilibrada y proporción coherente de ascendentes y descendentes, contraste interno moderado y las características formales de los caracteres. Ese equilibrio genera lo que Unger llamó ritmo de grises, una textura visual homogénea que guíe el ojo y facilita el avance por el texto. Estos aportes teóricos se alinean de modo natural con las necesidades de accesibilidad cognitiva. Los lectores que requieren apoyos adicionales requieren, aún más que otros, una visualidad que facilite el recorrido y libere recursos cognitivos para la decodificación del sentido. Además de la tipografía, la imagen constituye otro componente fundamental del diseño accesible. En estos 10 años de trabajo, hemos validado no solo textos, sino también las propuestas visuales que los acompañan. Las ilustraciones no son simples apoyos, son parte constitutiva del dispositivo libro. Actúan como guías de sentido y mediadores entre la palabra y la interpretación. Y además son componentes de un dispositivo cultural hecho de palabra y visualidad. A partir del trabajo con validadores, observamos 2 dimensiones de análisis. Primero, la claridad de interpretación del significado. Una ilustración ambigua, sobrecargada, puede generar confusión o desviar la atención del texto. Y segundo, los factores sensoriales o emocionales, que ciertas imágenes pueden disparar, especialmente dentro del espectro autista, para quienes determinadas representaciones metafóricas o estímulos visuales intensos pueden resultar invasivos. Estas observaciones nos llevaron a repensar las condiciones requeridas para las ilustraciones, privilegiando la interpretación directa, la coherencia con el tono del texto y la atención a cuestiones perceptivas y sensoriales. Quisiera detenerme brevemente en una dimensión que trasciende lo técnico. El acceso al libro no se agota en el acceso al texto. El libro es un símbolo matriz de nuestra cultura, una puerta de entrada al conocimiento, la imaginación y la ciudadanía. Cuando una persona con discapacidad intelectual o con dificultades lectoras logra leer un libro completo, muchas veces su primer libro no solo accede a una historia, reconfigura su autopercepción, fortalece su autoestima y reafirma su pertenencia cultural. En Fundación Visibilia hemos acompañado numerosos casos de personas que a través de nuestras ediciones experimentaron ese proceso de empoderamiento. Por eso insistimos en que la accesibilidad editorial no es solo una cuestión de técnica, sino también de derecho cultural y de inclusión simbólica. En síntesis, el trabajo de producción editorial de la Fundación Visibilia y el aporte de investigación del CIBAUT de la Universidad de Buenos Aires proponen ampliar el campo de la lectura fácil hacia un enfoque integral,
donde el diseño editorial, desde la tipografía hasta la imagen, se entienda como una herramienta de accesibilidad cognitiva. Nuestro desafío es seguir generando evidencia que transforme la práctica en conocimiento verificable y que permita establecer criterios claros, replicables y transferibles al campo editorial y a la normativa preexistente. Agradezco al equipo de CIBAUT y a la FADU-UBA y a todo el equipo de la Fundación Visibilia y especialmente al equipo de personas con discapacidad cognitiva que trabajan intelectualmente en la creación de libros accesibles, cumpliendo un rol significativo en la mejora de la calidad de vida de personas con dificultades lectoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias también, Diego. Yo creo que una de las frases que mejor resume tu intervención, aunque quizá también se quede un poco corta, es que el acceso al libro no se agota con el acceso al texto, ¿no? Y además de tu intervención yo también pensaba en otra dimensión, que es verdad que no es objeto de este panel, pero cuando hablamos de libros en formatos accesibles, sería justo también tocar las bondades que nos trajo el Tratado de Marrakech y cómo gracias al Tratado de Marrakech pues se permite ese intercambio transfronterizo que hace pues, que personas con algún tipo de dificultad pues, puedan acceder a la lectura precisamente en ese formato que necesitan, ¿no? Y qué importante es no solo la ratificación del tratado por parte de los Estados, sino pues, luego la legislación posterior que desarrolla dicho tratado y que es lo que permite realmente su implementación. Llegados ya a estas alturas del panel y después de estas excelentes exposiciones, me gustaría abrir ahora un pequeño debate pues en torno a algunas preguntas. Así que, bueno, pues sentiros totalmente libres en responder una o varias personas como mejor pues entendáis vuestra aportación. La primera de las preguntas que me gustaría trasladaros es la siguiente. Hemos hablado mucho de accesibilidad, ha quedado claro que es un principio estructural, un derecho fundamental, no es algo que debe ser construido al final, cuando ya el texto, cuando ya el libro está escrito, visualmente pues, reúne todas las condiciones estéticas y bellas, sino que tiene que ser algo que se contemple desde un principio, tiene que ser un principio inspirador. ¿Cuáles creéis que son los desafíos que enfrentamos desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista técnico, para que esa accesibilidad sea realmente un principio estructural? Pues me animo yo a contestarte. Bueno, nos enfrentamos a muchas barreras y a muchas dificultades, ¿no? Pero creo que la más importante es la barrera actitudinal, ¿no? La falta de conciencia social, de entender que la discapacidad es parte de la diversidad humana, que la diversidad humana es inherente, ¿no? La diversidad es inherente al ser humano y que no hay dos personas iguales, ¿no? Entonces, que el momento en el que entendemos esto y en el momento en el que se enseña esto en las universidades, en los colegios, en las universidades de diseño, de arquitectura, filología o la que sea, bueno, pues saldrán adelante profesionales que puedan entender que desde un primer momento tienen que diseñar pensando en la gran diversidad que tiene, ¿no? Yo hace un par de años leí un libro que hablaba y que decía que estábamos acostumbrados a diseñar al 80% de la parte central de la campana de Gauss y que no, que tenemos que diseñar para el 20% restante, para los extremos, que en el momento en el que diseñemos para los extremos, la parte central se va a ver beneficiada también. Es una manera de explicar, ¿no? que tenemos que tener en cuenta la diversidad a la hora de diseñar. Entonces, creo que la primera barrera es la conciencia social y de ahí podremos ir salvando y podremos ir incorporando estos conocimientos dentro de los estudios y de la educación. Y Gala, dada tu experiencia internacional, ¿algún país que destaques por alguna buena práctica en esa accesibilidad como principio estructural? Pues mira, yo siempre digo que España es referente en temas de accesibilidad y yo creo que mucho es gracias al trabajo que ha hecho la Fundación ONCE en
tantísimos años normalizando la discapacidad y dando visibilidad a cosas que en otros países pues todavía no ha llegado, que llegará y que se está trabajando en ello y que desde luego que se va a entender como algo normal. Cuando yo empecé a trabajar en temas de accesibilidad hace 10 años en Perú, no se hablaba de accesibilidad, no había ninguna empresa especializada en accesibilidad y es que además a mí muchísimas veces yo iba a hablar con potenciales clientes, ¿no? Y me decían, es que aquí no vienen personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a hacer mi espacio accesible, ¿no? Claro, efectivamente no vienen, pero tú querrás que vengan, ¿no? Que vengan a tu centro comercial a gastar, que vengan a tu cine a ver tu película o a tu restaurante a comer. Entonces, en España creo que esto lo tenemos mucho más interiorizado, tenemos esa cultura o esa sensibilidad desde hace más años y tenemos normativa desde hace más años. En muchos otros países hay normativa, pero que además en España tenemos normativa que lleva muchos años. Qué importante esto que comentas, ¿no? Porque es verdad que eso se escucha mucho en muchos países, ¿no? No, si no hay personas con discapacidad, sí, no las vemos, claro. Claro. Toda esa falta de accesibilidad universal a todos los niveles pues hace que la visibilidad de las personas con discapacidad pues sea mucho menor. Mi segunda pregunta está orientada específicamente al diseño visual. Hablábamos de la importancia de las imágenes, de que los pictogramas sean y se conformen tal y como se debe, para que no hagan que el texto divague. ¿Cuáles pensáis que son los criterios que debe seguir esas imágenes visuales, ese diseño, esos pictogramas, para que realmente respondan a la necesidad para la que han sido creados? Creo que voy yo mejor a responder, si no tienen nada que decir mis compañeros. Me gusta mucho la pregunta, porque lo que he venido diciendo en la presentación, creo que hay criterios fundamentales para hacer que las imágenes, como se llamaba mi participación, creen un diálogo entre lengua e imagen y que el diálogo sea fructífero. Es decir, que todo principio del diálogo tiene que ser un intercambio de comunicación adecuada, fructífera y que funcione. Entonces, como criterios dentro de la accesibilidad, yo diría que, como dije anteriormente, primero puede ser la pertinencia, vamos a llamarlo así, que es que haya una relación directa entre lo que se está diciendo y la imagen que está representando ese concepto, que sea pues funcional, no nos llenemos los textos de imágenes o de pictogramas puramente decorativos si no están diciendo nada o si están incluso generando ruido que dificulte tanto legibilidad como comprensión. También, ligado a la pertinencia, la coherencia, es decir, que utilicemos todos los elementos, tanto pictogramas como colores, como tipografías, pues sean uniformes y que evitemos cambios arbitrarios, porque si creamos esos cambios pueden generar ruido, se pueden perder, se puede producir cargas de memoria innecesaria, porque el lector tiene que estar asociando diferentes iconos que estés utilizando, que están designando el mismo concepto y puede ser incluso creador de ambigüedades. Y también quizás el criterio de consistencia que se utiliza en el diseño visual, que la consistencia no es más que utilizar patrones y que cada imagen represente un concepto para que el lector de esta manera empiece a crear y asociar esos patrones, ¿no?, de familiares y la decodificación del texto junto con la imagen. Si siempre mantenemos esa consistencia y estos criterios, puede hacer el texto pues familiar y, en fin, accesible. Y por último, me he centrado mucho en la legibilidad, pero si ese diálogo es realmente verificable y fructífero, no solo se mejora la legibilidad de un texto, sino que también se mejora la comprensión, que al fin y al cabo es lo que se intenta buscar
en la accesibilidad cognitiva en general. Muchas gracias, Isan. Fíjese, cuatro criterios y cómo facilita y permite pues, el acceso a un enorme grupo de personas. Y me gustaría, por último, realizar también una pregunta vinculada a la participación de las propias personas con discapacidad. Diego, en tu intervención mencionabas esa co-creación, la importancia que tiene que las propias personas con discapacidad participen en todos los procesos. Es verdad que la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla precisamente de esto, ¿no? Nada para nosotros sin nosotros. Me gustaría pudieras compartir con las personas que estamos aquí alguna buena práctica sobre esa co-creación, sobre esa participación de las personas con discapacidad y cuáles han sido las lecciones aprendidas. Bueno, bien, tenemos muchísima experiencia en esto. Desde el principio trabajamos con validación. La validación no la transformamos en una etapa del proceso, sino una etapa constante y producimos mucha iteración. O sea, nos volvemos a reunir con los validadores y volvemos a opinar sobre el texto. En realidad, claro, también por otro lado, el proceso de lectura fácil o de adaptación es un proceso dinámico, tiene que ser dinámico. Tengo algunos casos que traje interesantes. Antes vimos una imagen tipo las que usamos en un cuento, que eran como las figuras de Lotte Reininger, que había dos personajes abajo de un árbol y arriba había, no sé si lo vieron, lo identificaron. Es muy interesante ese caso porque produjo un problema sensorial. La imagen de arriba del árbol tiene mucha grafía, tiene que ver con lo que vos describiste. Y las personas con autismo, sobre todo, estaban todo el tiempo pensando qué significaba esa grafía. ¿Qué significa esto? ¿Qué hay acá? Y a la historia no hacían nada, no tenía era solo una decoración de que los dos personajes estaban abajo de un árbol. Pero el 50% de la imagen lo ocupaba el árbol. Y el cerebro, que es parte del problema que nosotros tenemos que alivianar a través del diseño visual, buscaba sentido. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido de esto? Y nosotros tenemos que alivianar esa presencia del sentido. Lo mismo le pasa a la tipografía. Tenemos que tratar de que no se pregunte ¿para qué cambió la tipografía? Son preguntas de segundos, de milisegundos, pero eso dificulta la percepción lectora y la construcción del texto lector. Uno de los libros que trabajamos es el diario de Ana Frank, adaptado a lectura fácil. Creo que fue el que hicimos nosotros junto con el Museo Casa de Ana Frank, que es la primera edición, al menos en lengua española seguro, pero no sé si no es la primera edición adaptada a lectura fácil. Y tengo dos casos que se dieron. Uno era muy difícil entender, montones de personajes que participan en el libro, todos con nombres difíciles de pronunciar en español y muy difíciles de recordar. Entonces lo que se construyó en co-creación con las personas con discapacidad fue un índice visual con las fotos de los rostros. Entonces se podía volver sobre esos rostros para tener un índice y a través de los rostros, que a veces en ciertas personas con discapacidad intelectual los rostros son más recordables que las palabras. Entonces podían identificar quién era esa persona y reconstruirlo a lo largo del texto. Y otra figura también que quiero recordar que me parece interesante fue que en un momento del texto Ana Frank está en lo que sería la casa de atrás, entiendo que conocen, ella se ocultó en una segunda casa y decía que veía, adelante de la calle veía barcos. Bueno, los validadores, que tienen en general una percepción muy lineal, no podían entender por qué había barcos en una calle. Y entonces sumamos en las glosas, que habitualmente en las glosas no se ponen imágenes, sumamos en las glosas una imagen donde se ven las calles de Ámsterdam, adelante de la casa de Ana Frank, y se ve que Ámsterdam tiene calles de agua, al estilo de Venecia. Entonces era más comprensible cómo era posible que Ana mirara por la ventana de su ventana oculta y viera barcos. Bueno, todos estos fenómenos producen un nuevo dispositivo libro que tiene contenidos que no eran previos a estas validaciones. Y lo reformulan y generan una pieza que está co-creada con esta experiencia de intercambio. ¿No? Bueno. ¿Y cuáles crees que son las principales barreras que en muchas ocasiones impiden la participación de las personas con discapacidad en esos procesos? Bueno,
ese programa nos llevaría a toda la... En principio puedo traer una polémica. ¿Por qué en este panel no hay una persona con discapacidad intelectual también opinando? Cuando yo creo que la voz puede venir y opinar desde su punto de vista y contar sus experiencias de validación, cómo funciona y cuáles son los aportes para hacer. Y las principales barreras son las sociales que consideramos, que podemos pensar como habituales, que es pensar que esas personas no pueden. O sea, la primera idea es que son personas que tienen muchísimas barreras, que muchas cosas no pueden, y con los apoyos suficientes, esas barreras corren muchísimo. Nosotros tenemos muchas experiencias de oradores con discapacidad intelectual, los llevamos a nuestras charlas, son oradores permanentes, y a través del trabajo de validación y los clubes de lectura empiezan a construir una voz propia muy interesante, con opiniones sobre los textos, con lo cual la opinión mirando las personas desde sus imposibilidades y no desde sus posibilidades, es la condición que genera estas barreras y la que dificulta todos estos procesos. La verdad que el trabajo con personas con discapacidad intelectual en la creación de libros es maravilloso. Es totalmente, por lo cual quien no lo haga, lo invito a que lo haga. O sea, es una experiencia única incluso para quienes estamos creando los libros, porque estamos creando juntos además. Bueno, pues muchísimas gracias por esa invitación. Y ya para finalizar, les dejo unos segundos para que piensen, porque me gustaría nos regalaran, cada uno de ustedes, un titular con el que les gustaría que cada una de las personas que estamos asistiendo a este panel nos quedáramos tras la sesión de hoy. Bueno, a mí me gustaría que quedara claro que la accesibilidad es fundamental, tenerla en cuenta desde el diseño de de entornos, de textos y en general de cualquier cosa que se va a diseñar, que es fundamental para el 16% de la población a nivel mundial y que nos vemos beneficiados todos. A mí me gustaría incidir desde el punto de vista técnico y tecnológico, por supuesto, que es mi rama, el apoyo y que existan, bueno, pues, financiaciones, proyectos que se incida en esto, en crear la denominada, me sale en inglés la palabra, pero bueno, tecnologías de asistencia, ¿no? Assistive Technologies, para la creación de entornos que realmente sean accesibles y habitables, tanto para gente que tenga discapacidad visual, que es la mayor parte, pero también para gente con discapacidad cognitiva, que generalmente no caemos en ella. Bueno, quiero volver a lo primero que dije al iniciar la charla. El Congreso de la Lengua Española entiende la importancia del rol del diseño visual en la accesibilidad de la lengua. Eso me parece un título interesante. Bueno, pues efectivamente, excelente titular, así que llegados ya pues al final del panel, me gustaría finalizar como comencé, agradecerles en primer lugar a todos ustedes por haber sido valientes y por afrontar este primer panel tras la sesión de la comida y querer conocer un poquito más sobre la lengua y el diseño visual para que la comunicación pues, sea accesible. A mis compañeros que me han acompañado en esta mesa por sus excelentes intervenciones y por habérmelo puesto en la coordinación tan fácil. Por supuesto, a nuestro presidente por habernos liderado también y a los organizadores del 10º Congreso Internacional de la Lengua por un evento de estas características y sobre todo por afrontar el reto de hablar del diseño accesible. Muchísimas gracias. No me queda sino agradecerles a ustedes por su participación como espectadores de estas notables ponencias. Creo que el problema que estamos abordando es de enorme trascendencia porque se trata de construir de nuestro ser cotidiano una sociedad verdaderamente inclusiva. Muchísimas gracias.